Muy buenas a todos. Grabamos nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del paciente obesogénico, del entrenamiento en ese tipo de pacientes. Es algo que hablamos en Instagram, que me queríais que hablara del tema, y vamos a hablar de ese tema que a mí particularmente me gusta bastante, sobre todo estudiarlo y entenderlo y aplicarlo y explicarlo, la verdad. Es algo que me gusta, me motiva bastante, por eso también decidí poner esa opción como tema para poder hablar. Y vamos a ello. Para poder entender qué vamos a hacer con estos pacientes, necesitamos primeramente entender algunos conceptos específicos, entender específicamente los objetivos por los que vamos a trabajar con estos pacientes, que son tres. El primer objetivo es el de sensibilizar los receptores que tienen que ver con la leptina y la insulina, que es algo que comentamos en el vídeo de la tumba metabólica. La leptina y la insulina son las dos hormonas que van a llegar al cerebro y nos van a decir, básicamente, tenemos energía para funcionar, ¿sí? El problema es que en estos pacientes de perfil obesogénico, lo que sucede es que estos receptores de esta leptina y esta insulina están como apagados, ¿vale? Están desensibilizados. Por tanto, una de las herramientas que para desensibilizarlos va a ser este tipo de entrenamiento, que luego comentaremos. Ese es el primer objetivo, que va a ser sensibilizar esos receptores. Lo segundo va a ser bajar la inflamación, esa inflamación sistémica que también sensibiliza estos receptores, desensibiliza estos receptores. Y por último, lo que vamos a hablar va a ser de esa regulación de la glucemia y esa regulación de los sustratos energéticos que hay en la sangre, que hay una desregulación por parte del sistema, ¿vale? Y que el músculo ahí va a ser uno de nuestros grandes aliados. Y esa ganancia de masa muscular va a ser uno de nuestros grandes aliados, ¿vale? Una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta relacionado con estos pacientes es que muchos, como ya comentamos en el anterior vídeo, es que muchos están en una tumba metabólica o una situación de desregulación por parte del cerebro en cuanto a la percepción de energía que tenemos, ¿vale? Y que con muchos de estos pacientes muchas veces han tenido dietas restrictivas importantes, acaban entrando en un bucle por parte del cerebro de entender que siempre va a haber época de hambruna o épocas en las que vamos a comer poco. Entonces va a haber esa desregulación hormonal a la baja, como comentamos en el anterior vídeo, que si no lo has visto te invito a que lo veas. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo esos pacientes que te vayan a venir, o esas personas que te vayan a venir y te van a decir, Buah, es que yo he hecho muchas dietas y ninguna me ha funcionado. Pues aquí, una de las cosas que hay que tener en cuenta es tener muchísima paciencia, ¿vale? Porque cambiar esos patrones del cerebro y esas predicciones del cerebro, pues no es nada fácil y muchas veces necesitamos mucho tiempo. Probablemente a veces depende de cómo, cerca de un año de trabajo seguido. Entonces hay que decirle a estas personas que habrá que tener mucha paciencia, que habrá que trabajar mucho y que al final nuestro objetivo es generar hábitos y no utilizar tratamientos o dietas milagro o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esto en cuenta, si es una persona que no ha hecho dieta en su puta vida, pues va a ser más fácil, ¿vale? Por una sencilla razón de que esas predicciones del cerebro pues simplemente no van a estar, simplemente pues habrá que comer mejor, entrenar como toca y a partir de ahí pues tener los mismos objetivos de regulación tanto a nivel de receptores del cerebro como a nivel sistémico por parte inflamatorio y por parte metabólica. Bien, vale, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser dos objetivos claros en el entrenamiento de fuerza, que va a ser el intentar estimular dos mioquinas, dos hormonas que genera el músculo, ¿de acuerdo? Se llaman mioquinas. Estas dos mioquinas específicamente, que son interleuquina 6, que seguramente la habrás oído porque supuestamente es una citoquina también inflamatoria, pero si la genera el músculo es antiinflamatoria, ¿vale? Entonces, esta mioquina concretamente es una mioquina que va a regular muchísimo la inflamación y que va a sensibilizar bastante esos receptores, ¿vale? Esta interleuquina 6 la necesitamos y la vamos a activar de dos maneras. En la parte de fuerza la vamos a activar sobre todo con esos excéntricos un poco más largos, esa fase excéntrica de la carga muscular la vamos a activar muchísimo más cuando esa fase excéntrica sea más larga. Segundo, en la parte cardiovascular la vamos a activar cuando haya mayor déficit de energía. Es decir, que o metemos un trabajo de mucha intensidad corto, en el que va a haber una demanda
energética importante y por tanto esa demanda energética va a hacer que se segregue esa interleuquina 6. Y por otro lado, cuando estamos en una situación de cardio un poco más suave, entre comillas, una zona 2, una zona 3 a nivel de frecuencia cardíaca, es decir, entre 120 o 115 pulsaciones por minuto hasta 145 o 150, que es esa zona 2-3, ¿sí? Ahí vamos a tener que trabajar con unos periodos de tiempo bastante más largos, es decir, entre 30, 40, 45, 50 minutos, ¿de acuerdo? Mínimo. Sí, a partir de ahí, pues todo lo que sumemos a nivel de tiempo y que la persona sea capaz de adaptarse, pues fantástico. Bien, tenemos esos dos para la interleuquina 6 y luego para la otra mioquina, que es la irisina, lo que que también nos va a ayudar, sobre todo, a regular la inflamación, a mejorar esos receptores, a mejorar algunas cosas relacionadas con la grasa, que nos va a hacer que esa grasa que tenemos ahora, que es bastante negativa, como si dijésemos, lo que vamos a buscar es trabajar para que sea positiva, que sea una grasa que en vez de que nos lastre, nos ayude a nivel de termorregulación, es decir, que nos ayude a nivel de sentirnos más calentitos, ¿vale? Que al final es una grasa metabólicamente más activa para la obtención de energía para el calor corporal, ¿sí? Es una grasa rica en mitocondrias, ¿sí? Y que por tanto gasta energía, gasta bastante energía, ¿vale? Esas dos moléculas son las irisina y interleuquina 6, son uno de los grandes focos que vamos a trabajar. Bien, para la irisina, lo más importante, lo más importante de todo, va a ser que en los ejercicios de fuerza vamos a intentar aplicar la máxima velocidad que podamos, ¿vale? Evidentemente, si trabajamos con cargas muy elevadas, la máxima velocidad que podamos aplicar será lenta probablemente, pero será la máxima que podamos aplicar en ese momento de forma intencional. No hablo de movernos a una velocidad súper potente, sino intentar mover una carga a la máxima velocidad intencional, aunque sea lenta. Lenta porque pesa mucho, ¿sí? No porque la queramos mover de forma lenta, ¿sí? En esa fase concéntrica. ¿Bien? Entonces, evidentemente, una de las cosas también que vamos a tener en cuenta para poder mejorar ese enfoque a nivel de fuerza va a ser un enfoque más tipo tirando a fuerza e hipertrofia, ¿vale? Aunque no nos gusta mucho llamar, sobre todo cuando hablamos en nuestras formaciones, por ejemplo, no nos gusta mucho hablar de fuerza e hipertrofia, en este caso sí que vamos a intentar enfocar un poco más a esa ganancia de masa muscular por ese efecto metabólico, ¿sí? Siempre vamos a ganar algo de hipertrofia cuando trabajemos la fuerza, pero si lo enfocamos desde un punto de vista en el que trabajemos con un poquito más de volumen y un poquito más de intensidad más cerca del fallo, ahí vamos a trabajar un poquito más esa señalización de inflamación y todo esto, ¿vale? Y eso va a hacer que nos ayude un poquito más. Bien, sí que es cierto que evidentemente habrá personas que lo puedan tolerar, habrá personas que no, entonces nos iremos adaptando a ese contexto. Pero nuestro objetivo es ir a ese punto ideal, ¿de acuerdo? Que yo ahora explicaré, ¿sí? O sea, lo que quiero que entendamos es que no podremos trabajar desde un inicio con este tipo de trabajo, pero el enfoque tiene que ser hacia eso. Evidentemente, pues cuando llevemos 4, 8, 12 semanas de trabajo, es muy probable que eso se vaya tolerando de una forma mucho mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio, si esa persona, por ejemplo, no ha hecho ejercicio en su vida, pues no podemos irnos a hacer este trabajo porque probablemente fracasemos, porque al final nuestro objetivo es que esa persona se genere un hábito, ¿no? Y tengamos una mejora a través de tener ese hábito y poco a poco irnos yendo a este objetivo que voy a plantear ahora, que sería como el objetivo ideal o el entrenamiento ideal para estas personas, ¿sí? Pero en un principio es probable que no podamos introducir ese tipo de entrenamiento porque lo más probable es que fracasemos porque esa persona al día siguiente igual ni se levanta de la cama del dolor que tiene a nivel de agujetas, ¿vale? Pero sí que es cierto que es el objetivo que debemos intentar ir a buscar, ¿sí? En un inicio, tu objetivo, sobre todo, va a ser que esa persona al día siguiente se levante mejor, se levante bien. Si tiene un poco de agujetas no pasa nada, pero lo que no queremos es que se levante y que no pueda ni sentarse a cagar, ¿vale? O sea, eso es súper importante porque si no, es muy probable que fracasemos. Y luego, por otro lado, habrá personas en las que podremos apretarles un poco más y habrá personas en las que podremos apretarle un poco menos. Hay personas que les encanta la sensación esta de sentirse destrozados en el gimnasio y que esa sensación como de que si no me siento bien, o sea, si no me siento destrozado es como que no he hecho nada, ¿sabes? Entonces, va a ser importante que eso lo tengamos en cuenta de cada una de las personas y luego habrá otras personas a las que esa sensación de sentirse destrozados pues igual no les mola tanto, ¿vale? Pero bueno, entonces ahí habrá que adaptarse un poco a la persona que tengamos delante, que eso siempre habrá que hacerlo. Entonces, ahora voy a plantear el enfoque ideal y a partir de ahí pues habrá que ajustarse un poco al tipo de persona que queremos, ¿vale?
Entonces, el enfoque ideal, enfoque más tipo hipertrofia, por tanto volumen relativamente elevado. Segundo, fases excéntricas lentas. Tercero, fase concéntrica a máxima velocidad intencional aplicada. ¿Sí? Bien. Ejercicios que vamos a utilizar, ejercicios generalmente globales y generalmente vamos a trabajar entre mínimo 2 sesiones a la semana de fuerza. Para mi gusto, lo ideal serían 3-4 sesiones a la semana de fuerza para dividir el volumen de una mejor manera y que no tengamos tanta fatiga y que no tengamos esa sensación de destrozo, ¿vale? Y luego a nivel cardiovascular podemos trabajar con tipos de alta intensidad 2-3 a la semana, o 2 a la semana, o incluso 1-2 a la semana. Y luego un trabajo de frecuencia 2-3 con un poquito más suave a nivel de frecuencia cardíaca, en el que trabajemos pues 4, 5, 6, 7 días a la semana. ¿Sí? Es un trabajo que se puede hacer prácticamente cada día, especialmente el de tipo zona 2. ¿De acuerdo? Bien, una vez esto, lo que vamos a intentar en un inicio es trabajar con una rutina más tipo full body. ¿Por qué tipo full body? Primero, porque no generaremos tanta fatiga local y no generaremos unas agujetas tan bestias. Por tanto, la capacidad de que esa persona se adapte y que coja ese hábito va a ser mucho más fácil. Y segundo, porque también se ha visto no solo esa parte excéntrica, sino que cuanto más nos movamos, por ejemplo, todo el cuerpo, más déficit energético generamos a nivel sistémico y por tanto más interleuquina 6 voy a generar. Entonces, nuestro enfoque no es tanto vamos a reventar un músculo, sino vamos a intentar generar la máxima interleuquina 6 y irisina que podamos, porque eso es lo que nos va a generar esos beneficios a nivel de los objetivos de tratamiento que tenemos, que son la mejora de la sensibilidad de los receptores, la inflamación y esa regulación hormonal por parte del músculo, ¿sí? Entonces, yo lo que haría particularmente sería una rutina full body de 2-3 días a la semana, 4 si hace falta, y dividirlo en un ejercicio global de dominante de rodilla o de pierna, podríamos decirlo. Es decir, por ejemplo, día 1 meter un dominante de rodilla, día 2 bisagra de cadera, por ejemplo, o incluso en una misma sesión meter dominante de rodilla bilateral, bisagra de cadera unilateral, y en el día 2 meter dominante de rodilla unilateral, bisagra de cadera bilateral, ¿sí? Y luego trabajar un ejercicio de empuje, por ejemplo, un ejercicio de empuje horizontal, un ejercicio de empuje vertical en el día 2, dos ejercicios de tracción por esa regla del 1-2, ¿vale? Del ratio 1-2 a nivel de push-pull. Perdón. Entonces, meter un empuje, por ejemplo, horizontal, en el día 2 un empuje vertical, y luego, por ejemplo, puedes meter dos verticales o un vertical y un horizontal a nivel de pull, y luego el día 2 pues otros, ¿vale? Puedes trabajar ya sea bilateral o unilateral. Yo particularmente prefiero trabajar de una manera unilateral porque nos genera más beneficios, por ejemplo, a nivel de activación de core o a nivel de ejercicios que nos puedan ayudar, por ejemplo, pues a trabajar músculos que no están trabajando de una manera bilateral. Pero sí que es cierto que la parte bilateral pues, nos va a generar mayor fatiga a nivel de frecuencia cardíaca, por tanto también nos va a generar un trabajo un poco diferente, pues porque nos va a generar ese punto de aumento de frecuencia cardíaca que nos va a hacer gastar más calorías en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, al final es ir jugando con este tipo de trabajo, pero siempre vamos a trabajar con fases excéntricas, por ejemplo, de 3-4 segundos, en el que vamos a intentar segregar más interleuquina 6, y luego la fase concéntrica a la máxima velocidad. Otra cosa que nos interesa también, que creo que es bastante relevante porque nos va a generar menos daño de tejido, va a ser que en esa fase excéntrica, o sea, en ese punto de máxima fase excéntrica, en el que hagamos ese rebote para luego pasar a la fase concéntrica, ahí hacer una pausa. ¿Por qué? Porque si yo ese ciclo de estiramiento y de acortamiento, ese punto, ese CEA que le llamamos en entrenamiento, ese punto de máximo estiramiento para luego pasar a la fase concéntrica, si lo pausamos y lo eliminamos, ese ciclo, lo que vamos a hacer es generar menos daño de tejido. Y al generar menos daño de tejido, lo que estoy haciendo es que esa persona no tenga tanta fatiga ni tantas agujetas, ¿sí? En cambio, si yo me paro aquí y yo hago esto, el carácter de esfuerzo va a ser mayor, por un lado, y segundo, no voy a generar tanto daño de tejido. Por tanto, voy a tolerar más volumen en la sesión, que es también lo que nos interesa para poder activar todas esas hormonas de una mayor manera y, por lo tanto, estimular también a nivel muscular mucho más y hacer una ganancia de masa muscular mayor. Bien, una vez tengamos todo esto,
en el que hagamos estos tempos de 4-1-0 en esa fase, por ejemplo, excéntrica, pausa, concéntrica, ¿sí? O 3-1-0, en el que vamos a trabajar de esta manera. Luego ya, dejando de lado esta parte de fuerza, nos iríamos a esta parte cardiovascular, en el que podemos trabajar, por ejemplo, con SITs, que es un trabajo muchísimo más interesante que el HIIT, sobre todo en estos pacientes con este perfil de cardiovascular, que a nivel, pues, a nivel de frecuencia cardíaca van a ir un poco justos. Si le metemos un trabajo de HIIT, es posible que palmen en la tercera o cuarta serie y no nos interesa. Entonces, hacer el trabajo de SIT, que es una serie de sprints, básicamente, con un descanso muy cortito, nos va a ser mucho más tolerable y los beneficios van a ser muy similares al del HIIT, que va a ser un trabajo mantenido en el tiempo muchísimo más largo y que va a hacer que la sensación de fatiga sea mucho más alta y el sufrimiento sea mucho mayor. Entonces ahí quizás nos interesa más enfocarnos más al SIT, que nos va a aportar igual de beneficios o un beneficio similar que el HIIT, pero con una percepción de sufrimiento mucho más bajo, ¿sí? El SIT básicamente van a ser sprints de 10-15 segundos en la bici o de la manera que sea, con descansos de entre 45 y 50, un minuto máximo, para poder acumular fatiga a lo largo de los sprints, ¿vale? Lo normal es empezar con 4 o 5 sprints, no más, porque el primero va a ser como muy sencillo, va a decir, oh, pues mira, pues igual lo estás fácil, pero luego cuando llevas 3, 4, el tercero y el cuarto se sufre bastante, ¿vale? Porque el tiempo de recuperación es muy corto, ¿vale? Esta fatiga que nos va a generar este SIT va a hacer que también segreguemos interleuquina 6, como he dicho antes, y luego pues cada día podríamos trabajar con esta situación, con este trabajo de zona 2, zona 2, 3, 3, quizás si nos metemos en zona 3 no haríamos cada día, pero si estamos en zona 2 podríamos hacer cada día porque, primero, por un lado, que nos ayuda mucho a nivel sistémico, ¿vale? Por lo que he comentado antes, por esa antiinflamación. Y segundo, que es un tipo de trabajo que da mucha sensación de bienestar, ¿vale? Es decir, da una sensación como de bajada de ansiedad, bajada de sensación de cansancio, es como que te da como una sensación de, hostia, qué guay me encuentro, ¿no? Como un rollito así de, buah, pues me ha gustado esto, me he sentido bien, me noto guay, ¿sabes? Entonces es un trabajo que se puede hacer prácticamente cada día. Y esto quedaría así, pues ese trabajo de 2, 3, 4 días a la semana de fuerza de la manera que hemos planteado, el HIIT, SIT, yo particularmente prefiero el SIT en este tipo de pacientes, hacerlo 2 veces a la semana o como mucho 3, porque al principio igual es un poco heavy, y luego la parte esta de zona 2, 3, hacerlo prácticamente cada día. Bien, esto sería lo ideal, evidentemente luego nos tendremos que adaptar al contexto y dependerá mucho de ese contexto de esa persona, pero lo ideal o el objetivo que deberíamos ir a buscar es este, ¿sí? Espero que os haya molado el vídeo, que os haya gustado. A mí particularmente, como os he dicho al principio, es un tema que me encanta y que es algo que me gusta mucho explicarlo. Y nada, darle manita, like, suscribiros, todas esas cosas, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.